Muy buenas tardes, o bueno, muy buenas noches a todos aquellos que nos están sintonizando en este webinar. Me gustaría saber si en estos puntos, o bueno, si todos me están escuchando sin ningún problema, si todos están viendo también la presentación sin ningún inconveniente para saber, pues, efectivamente la calidad de este webinar, pero también me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando pues en esta noche. Entonces, mientras ustedes se van reportando a través del chat de preguntas, pues me voy presentando. Mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente soy analista senior del Distrito Financiero, en el cual pues nosotros nos encargamos en contribuir y traerles todos estos temas de webinars que nos, digamos, que nos contrata el broker, digamos en este caso el broker Equity. Igualmente si quieren saber más de nosotros, el distrito, pues les dejo toda la información. Igualmente al final también se las voy a mostrar. Pero pues bienvenidos a todos ustedes. Un saludo a Leonardo, que nos está sintonizando desde Argentina. Un saludo para ti, Leonardo. Y el día de hoy nos está acompañando Simón Barragán, que, eh, bueno, nos está hablando, Simón Barragán, que es el que con ustedes, el actual account manager del broker Equity. Un saludo a Andrés, que nos está sintonizando desde Pereira, Colombia. Un saludo para ti, Andrés. Y Simón, me gustaría saber si nos está escuchando. Hola, sí, ¿me escuchan bien ahí? Sí, dale, perfecto. Bienvenido, Simón. Ok, excelente. Bueno, hola a todos. Como lo mencionó Raúl, yo actualmente soy Account Manager con Equity. Básicamente mi trabajo es responder sus preguntas, tanto de apertura de cuentas, de temas del broker relacionado, productos, plataforma, cómo utilizarlo. También les puedo decir, digamos que un poco de noticias o de análisis técnico. Obviamente no les puedo decir qué operar. Pero estoy ahí para ayudarlos en caso de que tengan alguna pregunta también. Recuerden que estos webinarios los paga Equity, los patrocina Equity para que ustedes logren ser rentables en el tiempo. Son webinarios que se hacen todas las semanas. Tenemos más de 3 webinarios semanales, 2 con el distrito financiero. Yo los invito a que se inscriban a todos y a que sigan el hilo conductor del proceso educativo con el DF. Igual, pues ya verán si entran a su página, tienen unos muy buenos cursos a los que pueden acceder. Bueno, Equity, les quería mencionar esto, es un broker regulado en Inglaterra, Dubái y Jordania. Actualmente estamos buscando ganar un poco de mercado en Latinoamérica por medio de alianzas estratégicas con algunas empresas y academias de trading. ¿Por qué es importante esto? Porque nuestro enfoque actual nos permite ofrecer algunas soluciones que otros brokers no para el mercado latinoamericano. Es decir, que ustedes con nosotros van a poder operar acciones colombianas, como es el caso de Ecopetrol, Bancolombia, Tigo, acciones en Argentina, como es el caso de Mercado Libre o Despegar. También en México pueden operar FEMSA, distinta a la acción de Coca-Cola, claro está, Cemex, etcétera. Entonces, no son solo, ¿qué pasa? Muchas veces sabemos y estamos enterados de la situación política y macroeconómica de nuestro país. Sin embargo, no tenemos manera de aprovecharlo porque nuestro broker no nos ofrece ningún activo relacionado con el lugar en donde vivimos, ¿no? Entonces, nosotros les estamos ofreciendo eso, la oportunidad de aprovechar la información de primera mano que tienen por el lugar en donde viven, perdón, y poder sacar algo de rentabilidad con ello. No es solo los instrumentos latinos, hay acciones, pues, ya sabrán, de Estados Unidos, de Inglaterra y de Europa. Si quieren operar Tesla, si quieren operar, no se han visto Exxon, ahorita me parece una oportunidad de mediano plazo interesante. Está oscilando entre los 36 y $38, una acción que antes se cotizaba por encima de los 70 antes de la pandemia. Obviamente, lean el fundamental porque la empresa está teniendo algunos problemas. Pero también nosotros ofrecemos soluciones de depósito y retiro para clientes latinoamericanos. Entonces, no es solo, muchas veces tenemos que buscar una transferencia bancaria que nuestro banco nos cobra por transferencias internacionales, $20, $30, siendo Bancolombia. O nos toca utilizar la tarjeta de crédito con la desventaja, muchas veces no tenemos una tarjeta de crédito, nos toca enviarlo a cuotas, etcétera. O tenemos que utilizar Neteller Script que nos cobra el 2.5%. Todos esos métodos nosotros los tenemos, pero ofrecemos algunos métodos adicionales para facilitarles la vida. Entonces pueden depositar en Colombia en un Baloto, en un Efecti, pueden depositar en México en un Oxxo, en Chile en un Walmart, en Argentina en Rappi Pago, Pago Fácil, Link.
Entonces, básicamente podemos ir al comercio de la esquina y depositar en nuestra cuenta de trading. Bueno, eso a mí me parece pues una de las principales ventajas. Además, ofrecemos una tarjeta, es una tarjeta para hacer retiros directamente de su cuenta de trading. Tiene un costo de $40 anual. Nosotros se las enviamos a sus países. La pueden utilizar para retirar el dinero en cualquier ATM. No hay ningún costo de retiro cargado por Equity. Sin embargo, el ATM les puede cobrar a veces $5, a veces un poco más, un poco menos, dependiendo del país y la región en la que estén. Y sí, listo. Entonces nosotros la enviamos. La tarjeta sirve también para hacer pagos por internet en caso de que en su país no puedan hacer un retiro en ATM, porque muchos comercios no soportan este tipo de tarjetas, porque no es Visa ni Mastercard, sino un proveedor asiático. Pueden usarlo para hacer las compras. Si tienen esa tarjeta, la cantidad de margen libre que tengan en sus cuentas de trading. Entonces, si quieren hacer un depósito o un retiro y tener acceso 24/7 al dinero sin tener que solicitar el retiro, pueden solicitar la tarjeta, pues el costo de $40 a mí me parece muy bien. Ahí están los métodos, Raúl nos muestra los métodos de depósito actuales que tenemos para Colombia, métodos cash. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta antes de empezar con el webinar de productos, regulaciones del broker, etcétera. Igual estoy atento en el webinar en caso de que tengan alguna pregunta. Simón, yo sí tengo una pregunta, sobre todo para los demás. Me gustaría que nos compartieras más información con respecto a los tipos de cuentas que maneja el broker. Claro, nosotros manejamos dos tipos de cuenta, una ejecutiva y una Premier. La ejecutiva tiene un spread en promedio de 1.3, 1.4 en euro dólar y la Premier tiene un spread de 0.1, 0.2 más una comisión de 7 unidades monetarias por lote. En definitiva, es mucho más económica la cuenta Premier. Sin embargo, se necesita un monto de al menos $10,000 para acceder a ella. Entonces, se lo tienen con mucho gusto. Igual nuestro spread es muy reducido si lo comparan con el resto de la industria. Se van a dar cuenta que es un spread muy competitivo. Muchas veces tengan en cuenta esto porque hay muchos brokers que les muestran un spread de 0.5, 0.6, pero en el momento en el que ustedes ponen el trade, se los ejecuta a un spread de 2 pips, 3 pips, ¿no? Entonces, y si les ofrecen una cuenta sin spread, pues tengan en cuenta que el broker tiene gastos y tiene costos y tiene que pagar por tecnología y a sus proveedores de liquidez. Entonces, no existe ningún broker que no les cobre, ¿no? Y al final, pues lo barato sale caro. Ok, dale, perfecto. Muchas gracias, Simón. Igualmente para las demás personas que de pronto más adelante tengan alguna duda o alguna inquietud que tal vez no surge en el momento, sino que surge más adelante, los invito a que se comuniquen a través del chat. Simón les va a estar respondiendo cualquier pregunta que tengan con respecto, digamos, a temas o temáticos del broker. Entonces, pues bueno, igualmente hay un punto que me gustaría destacar en estos momentos y es cuando nosotros hablamos de el broker equity, nos ofrece diferentes maneras donde nosotros vamos a poder tener acceso a los mercados. La tradicional, que es a través de la plataforma de MetaTrader 4, que es la plataforma que los traders más utilizan. O sea, nosotros vamos a poder descargar nuestra plataforma, sobre todo para las personas que tal vez se pregunten cómo se puede descargar MetaTrader 4. Directamente ustedes se pueden comunicar a través de los diferentes, bueno, correos electrónicos, el soporte del cliente por parte del broker para que tengan acceso, pero digamos que en este punto solamente es que llenen su información y van a tener acceso a la plataforma de MetaTrader 4. Pero la segunda plataforma, que es la que quiero destacar de una mayor manera el día de hoy, es la Web Trader por parte del broker, que se llama EQ Trade o Equity Trader. En sí, esta plataforma me parece muy sofisticada, sobre todo que es bastante sencilla para simplificar nuestra operativa. ¿Y esto por qué se debe? Porque más de una vez nosotros cuando estemos ya sea en nuestro trabajo principal o estemos ocupados en alguna reunión o que simplemente no tengamos acceso a nuestro computador donde tenemos aperturado nuestra cuenta de práctica o nuestra cuenta real, vamos a tener o de pronto va a surgir la necesidad de tomar una decisión. Entonces, claro, esa decisión nos va a llevar a dos extremos. El primer extremo en que o tratamos de tomar la posición de, digamos, una manera agresiva o simplemente nos esperamos hasta tener acceso. Pero de hecho, la realidad es que a través de la plataforma de EQ Trader, ustedes simplemente ingresando su usuario van a poder tener acceso a todo el portafolio del broker y adicionalmente tomar posiciones en tiempo real sin ningún inconveniente. Adicionalmente, esta parte del EQ Trader nos va a ofrecer muchos activos o nos va a ofrecer
un portafolio efectivamente mucho más rápido, mucho más eficiente, que nos va a brindar bastante información. Entonces, aquí sobre todo que los invito a que no solamente conozcan la herramienta de MetaTrader, sino que conozcan también otros instrumentos. Claro, ¿cuál es la diferencia entre la WebTrader y por parte de MetaTrader? Que en MetaTrader nosotros vamos a poder instalar diferentes instrumentos, vamos a poder, eh, digamos, tener mucha más información que si normalmente vamos a poder encontrar en otras plataformas. Entonces, claro, si comparamos MetaTrader 4 con EQ Trader, significa que va a ser más sencillo para que nosotros tomemos una posición y pues efectivamente también estemos monitoreando nuestra posición, pero ya para hacer un análisis un poco más profundo con muchos indicadores, no recomiendo utilizar tanto por parte de la web trader, sino que ya nos podemos dirigir en ese punto a nuestro MetaTrader. Entonces, es como la manera más sencilla que les voy a recomendar el día de hoy. Ahora bien, luego de hablar un poco, bueno, del broker y desde esos aspectos, vamos a dar inicio con el tema del día, o más que todo, pues con esta herramienta que es bastante o es utilizada por muchos traders, que se conoce como Fibonacci. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado sobre Fibonacci, han escuchado, qué pena con ustedes, han escuchado sobre los diferentes rendimientos que nos puede presentar con respecto a, pero en sí, Fibonacci nos va a funcionar para poder identificar de una mejor manera cómo se está comportando la tendencia en los activos, pero más que todo para entender de una mejor manera esos retrocesos. Por eso es que Fibonacci, de acuerdo a sus niveles, nos va a indicar cómo se está comportando el estado de una tendencia. Adicionalmente, vamos a poder identificar digamos, la tendencia de si se está presentando un momento alcista, un bajista o lateralidades, pero principalmente se da para poder ver cómo se está comportando las cotizaciones frente a correcciones del mercado. Digamos que eso es como algo bastante general que nos va a funcionar para analizar un poco más este tema de Fibonacci. Entonces, para arrancar, vamos a empezar con la explicación básica, que, o más que básica, es la necesaria. Y es entender que existen diferentes indicadores técnicos, es decir, diferentes herramientas que nos van a permitir tener un mejor análisis y adicionalmente nos van a poder o permitir tomar mejores decisiones de inversión. Pero claro, dependiendo de ciertas características, nosotros vamos a emplear cada uno de estos instrumentos y de acuerdo a nuestras necesidades vamos a poder obtener esas señales de entrada o de salida, o incluso descripción del estado por parte de los mercados con respecto a esa herramienta, a ese punto en específico. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a entender que existe una clasificación primero general que habla sobre los indicadores de tendencia, es decir, la primera categoría que estamos viendo en esta diapositiva, que en sí los indicadores de tendencia lo que nos están diciendo es cómo se está comportando la tendencia en un activo, dado que los indicadores de tendencia en general son construidos por líneas que nos tratan de ayudar a entender el mercado, dado que suaviza el comportamiento de los precios. Luego vamos a tener los otros indicadores que podemos entenderlos en la primera categoría como los osciladores, o también como aquellos indicadores que nos van a dar información adicional. ¿Y cuál es esa información adicional? Primero vamos a tener los indicadores de momentum, que como su nombre lo determina, son aquellos los que nos están diciendo cómo se está comportando la vitalidad en la tendencia en un activo, es decir, como si realmente existe un dominio comprador, si existe un dominio comprador, si es un momento de incertidumbre donde la fuerza compradora y vendedora pues están peleándose por el dominio del activo, eso nosotros lo vamos a sacar a través de los indicadores de momento. Luego tenemos los indicadores de fuerza, que como su nombre lo describe, son aquellos indicadores que nos informan de cómo se está comportando la fuerza en la tendencia. ¿Por qué? Porque al momento en que nosotros identificamos una tendencia alcista, vamos a poder describir o vamos a poderla identificar de una manera sencilla, y adicionalmente vamos a poder determinar si se está presentando un dominio meramente comprador, en este caso, o si se está perdiendo el dominio comprador, pero lo que nosotros no sabemos es si realmente esa tendencia va a continuar con esos mismos niveles de crecimiento. No me estoy refiriendo a volatilidad. Volatilidad ya lo podemos entender como la sensibilidad del cambio del precio. No, aquí lo que nos estamos refiriendo es con respecto a las variables que determinan que las cotizaciones
van a continuar presentando esos crecimientos. Y ahí es donde nosotros vamos a hablar de la fuerza. ¿Por qué? Porque la fuerza lo que nos va a permitir es saber, bueno, si quiero tomar la tendencia que me está marcando el activo en el mercado, llamémoslo el que sea, nosotros vamos a decir, bueno, o tomamos posiciones compradoras o tomamos posiciones vendedoras, pero ahí es donde nosotros tenemos que definir digamos que ese aspecto que nos va a permitir tener un mejor análisis. ¿Listo? Y luego vamos a tener los indicadores cíclicos, que es el indicador donde entra Fibonacci o el día de hoy, dado que los indicadores cíclicos lo que nos están diciendo es cómo se están comportando los precios durante una tendencia o durante un periodo de tiempo determinado. Es decir, mirar si se está presentando momentos contractivos, momentos expansivos en las cotizaciones y ahí es donde entra Fibonacci. Normalmente Fibonacci nosotros lo vamos a entender como el retroceso de Fibonacci o el abanico del Fibonacci o las líneas de tendencia de Fibonacci son muchas herramientas que hacen parte del mismo análisis. Pero entonces nosotros, ¿por qué hablamos de Fibonacci? Fibonacci fue un gran matemático de hace muchísimos años, digamos, si mal no recuerdo, estamos hablando del siglo XIV, siglo XV, el cual se dio cuenta que la sumatoria de un conjunto de números permitía determinar un promedio, el cual nosotros actualmente lo vemos materializado en lo que se conoce como los retrocesos o los niveles de Fibonacci. En sí, aquí se dio en cuenta que los números presentan un canon de belleza universal, donde la sumatoria de cualquier número con respecto a su número anterior o al número, bueno, si al número anterior o a su posición anterior, va a determinar un nuevo valor en el mercado, bueno, un nuevo valor y ese nuevo valor nosotros lo vamos a poder ver reflejado en un comportamiento, bueno, en un nivel en específico y esos niveles van a tener un comportamiento continuo. Adicionalmente, Fibonacci se dio cuenta que esto ocurría no solamente desde el aspecto matemático, sino que se podía empezar a establecer desde aspectos comerciales. Por supuesto, el uso a medida de los años se fue implementando, se fue desarrollando y adicionalmente que gracias a esta secuencia de números, en sí el análisis técnico empezó a utilizar o a identificar las tendencias a través de la implementación de estos análisis. Entonces, claro, ¿por qué ocurre esto? Porque, como ustedes pueden escuchar cuando hablamos de Fibonacci, de retroceso, abanico, caracol, siempre vamos a escuchar el nivel de 23.6, el nivel de 38.2, el nivel de 61.2, el nivel de 100, que ya es como efectivamente la culminación. Luego vamos a encontrar el nivel del 121.1, luego vamos a encontrar el nivel del 161. Entonces, claro, ¿qué significa eso? Que se presenta esa secuencia de números que a nosotros como traders nos va a permitir ubicar específicamente las cotizaciones en un punto de los niveles para poder identificar de una mejor manera cómo se está comportando la tendencia en los activos. Es decir, si realmente esos comportamientos por parte de las cotizaciones me están mostrando un posible cambio de tendencia, si me están mostrando una continuación de la tendencia, si me están mostrando una pérdida de fuerza en la tendencia, ahí es donde nosotros vamos a utilizar esta herramienta de Fibonacci. Ahora bien, para el trading, los niveles más importantes que vamos a tener en cuenta va a ser el nivel 23.6, el nivel 38.2, el nivel 50, que esto hace parte de la teoría de Down, sobre todo cuando estamos hablando de los 6 principios de Down. Sí, nos centramos en el tema de que existe una tendencia principal, una tendencia menor y una tendencia secundaria. Ahí vamos a recordar un poco más con respecto a la teoría de Down. Y el nivel del 61.8. ¿Qué es lo que nosotros como líderes, cómo vamos a empezar a identificar estos niveles? Y estos se van a centrar teniendo en cuenta cómo se va a comportar los precios a medida que los van sobrepasando. Entonces, claro, ¿esto qué significa? Que poco a poco que nosotros vamos a estar observando que los precios van superando estos niveles, lo que nosotros vamos a identificar es los posibles cambios de tendencia o si las cotizaciones que actualmente se están marcando están eliminando un comportamiento de una tendencia anterior. Para eso nosotros vamos a utilizar o más que todo la herramienta de Fibonacci.
pero también para identificar los puntos extremos, es decir, identificar un momento inicial de la tendencia, un momento final de la tendencia y cómo las cotizaciones actuales se están moviendo bajo ese rango determinado, que aquí es donde nosotros empezamos el nivel del 0, el nivel del 23.6, el nivel del 38.2, el nivel del 61.8 y el nivel de 100 de Fibonacci. Entonces, lo que a nosotros nos importa es, si identificamos una tendencia, cómo se están moviendo los precios o las cotizaciones actuales entre esos niveles. Ahí es donde nosotros identificamos los puntos extremos y luego para poder ver si una tendencia está llegando a su último punto o si está llegando en sí a su finalidad, es decir, se está acabando la tendencia, porque cuando se acaba la tendencia es cuando nosotros vamos a poder encontrar un momento de acumulación o distribución para poder definir una nueva tendencia. Por supuesto, esta nueva tendencia puede llegar a ser la continuación de la tendencia previa o efectivamente una nueva dirección por parte de las cotizaciones. Entonces es un punto que nosotros nos va a funcionar bastante. Ahora bien, antes de hablar de los niveles de Fibonacci, me gustaría que podamos ver cómo vamos a utilizar o dónde vamos a encontrar esa herramienta a través del portal de MetaTrader 4. Por parte de Liquid Trader, ustedes también van a poder encontrar los niveles, pero en este caso me gusta centrarme más por parte de MetaTrader 4 porque los vamos a poder trabajar de una mejor manera. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar el petróleo, vamos a seleccionarlo el petróleo con referencia WTI y lo vamos a colocar en una temporalidad diaria. ¿Por qué coloco esto con respecto a una temporalidad diaria? Porque vamos a poder definir cómo se están comportando las cotizaciones desde el momento en que se empezaron a presentar la recuperación, es decir, desde la caída histórica de los precios del petróleo, o tomando una partida inicial con respecto a el inicio del año, más o menos hablando. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Que al momento en que nosotros ya aquí al lado del canal vamos a poder encontrar la herramienta Fibonacci, dibujamos, nos van a salir un conjunto de niveles y esos niveles lo que nos están dando es información con respecto a la tendencia en esos momentos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a poder observar? Que a medida en que los precios la van o digamos van presentando esos movimientos o alcistas o bajistas que van sobrepasando los niveles, es donde nosotros vamos a identificar los puntos de rompimiento más, o bueno, digamos que no tan significativos al 100%, pero sí está bastante comprobado que los traders profesionales basan sus soportes o resistencias de acuerdo a los niveles de Fibonacci y adicionalmente que determinan niveles de entrada como niveles de, o bueno, puntos de entrada como salidas en operaciones por parte de los mercados. Entonces, por eso la herramienta Fibonacci es una de las herramientas que más se utiliza en el trading. Entonces, esa va a ser la manera como ustedes van a poder empezar a trazar o bueno, a utilizar la herramienta de Fibonacci. Ahora bien, si nosotros lo miramos desde el punto de vista matemático, vamos a entender que efectivamente los niveles lo que nos están determinando es que la división entre la sumatoria de los datos que nos está tomando en este caso el gráfico van a determinar que las cotizaciones o se reflejen de acuerdo al nivel de dato o al nivel del Fibonacci que estemos determinando en ese punto. Yo sé que puede llegar a ser un poco enredador, pero siempre recomiendo como entender un poco más la parte matemática. No es tanto porque nos puede llegar a afectar un poco la operativa, no, sino que al momento en que nosotros queremos interpretar los posibles cambios de tendencia, vamos a poder recordar que dependiendo de cada uno de los niveles, vamos a tener digamos que un rompimiento o una verificación de esos posibles cambios de tendencia o de continuaciones de tendencia. Entonces, por eso se considera como una herramienta bastante importante y relevante en el mundo del trading. Entonces, súper recomendado, bueno, en este punto, ¿listo? Ahora bien, ya vimos como toda la parte matemática se podría decir que es un poco tedioso. Ahora vamos a mirar es cómo vamos a utilizar este indicador. Esta, o en este caso, ustedes están viendo un ejemplo de Fibonacci con respecto a una tendencia alcista. Entonces, ¿qué implica cuando nosotros utilizamos la primera herramienta, que es el retroceso de Fibonacci? Es que vamos a analizar cómo se están comportando esas últimas cotizaciones que nos pueden estar reflejando un posible cambio de tendencia. Es decir, no estamos muy seguros de cómo se están comportando esas últimas cotizaciones, pero nosotros queremos saber si se están presentando cambios significativos.
Obviamente, si hacemos solamente análisis técnico sin utilizar el Fibonacci, vamos a poder identificar unos soportes y unas resistencias, pero el retroceso de Fibonacci se utiliza efectivamente para ver esos retrocesos, es decir, cómo se está comportando esa tendencia en esas últimas cotizaciones. Entonces, en el caso, para una tendencia alcista, es decir, que nosotros vamos a identificar un gráfico que está presentando crecimientos, independientemente de que su corrección sea a la baja, vamos a tener en cuenta que el primer punto lo vamos a ubicar en el mínimo y el segundo lo vamos a ubicar en el máximo. Ahí es donde nosotros vamos a empezar a contar, bueno, vamos a empezar a tomar los datos y trazamos nuestro retroceso de Fibonacci, que es una herramienta, la verdad, bastante práctica y bastante eficiente para poder identificar, digamos, estos posibles cambios. Entonces, claro, aquí lo estamos viendo en un ejemplo con respecto a una tendencia alcista. En el caso de una tendencia bajista, lo que vamos a tener en cuenta es que el primer punto del Fibonacci lo vamos a tomar con respecto al máximo de esa tendencia que nosotros estamos identificando y lo vamos a colocar en el segundo punto que va a ser el mínimo de esa misma tendencia que nosotros estamos o que analizamos o que determinamos. Entonces, aquí ya ustedes se están dando cuenta de la primera característica, y es que la herramienta de Fibonacci, así como las ondas de Elliott, son subjetivas. Entonces, ¿a qué me refiero que sean subjetivas? Ustedes tienen la potestad de determinar va a ser el nivel máximo y el nivel mínimo que van a establecer en su retroceso o bueno, por parte de la, digamos, de la herramienta de Fibonacci. Entonces, claro, todo depende de cada uno de ustedes y adicionalmente depende de su propio análisis subjetivo. Pero esto no implica que realmente tengan que ser 100% esas reglas, no, de hecho, una de las características de Fibonacci es que nos van a brindar, digamos que ciertos puntos o ciertos tips bastante importantes y relevantes. Pero antes de empezar a hablar de las características, vamos a tener en cuenta digamos que el siguiente aspecto. Fibonacci ustedes lo pueden utilizar tomando solamente una vela. ¿Por qué? Porque lo importante es que ustedes identifiquen su máximo y su mínimo. Pero entonces aquí ustedes se pueden estar preguntando, ¿bajo qué temporalidad nosotros debemos utilizar el retroceso de Fibonacci? Ustedes lo pueden utilizar bajo las temporalidades que ustedes deseen. Lo importante, ¿por qué? Bueno, porque funciona bajo cualquier temporalidad, solo bueno en Fibonacci. Lo importante es el número de datos que ustedes le están dando al instrumento para poder tener una mejor lectura. ¿Y esto por qué ocurre? Porque normalmente hay algunos traders que utilizan alrededor de 60 velas, de 80 velas, pero lo que se recomienda desde el aspecto teórico son 150 datos. Pero digamos que esto ya es algo muy teórico, es decir, esto ya hace parte como de la recomendación como más estricta. ¿Por qué? Porque desde mi manera personal y adicionalmente profesional, me he dado cuenta que Fibonacci puede llegar a funcionar alrededor de unas 80 velas, de unas 90 velas, de unas 120 velas. Claro, Eugenio, no te preocupes, ya ahorita explico entonces una posible entrada con Fibonacci, ¿listo? Y pues claro, entonces eso es como algo determinante, que nosotros a medida que le damos más datos al instrumento, el instrumento va a respetar de una mejor manera y nos va a dar más información de niveles mucho más significativos. Entonces, claro, eso es como un punto bastante relevante. Ahora bien, ¿cuáles van a ser las características que vamos a tener en cuenta con respecto a Fibonacci? Primer punto, después de que se presente un movimiento tendencial, se espera que el mercado llegue a corregir hasta el nivel del 61.8. Es decir, volvamos a nuestro gráfico de ejemplo, sobre todo el segundo que creo que es el que mejor se ve. Si nosotros vemos que las cotizaciones, en este caso, o bueno, para este ejemplo, mantienen una continuación en su tendencia bajista, es decir, que en este caso no sobrepasan solamente el nivel 23, sino que los precios sobrepasan el nivel 38, luego sobrepasan el nivel 50. Si llegan a sobrepasar el nivel 61.8, ya lo que estamos diciendo es que tenemos una confirmación de un cambio de tendencia. En el caso en que los llegue a tocar y se llegue a presentar como un retroceso, ahí es donde nosotros vamos a ver efectivamente cómo esos posibles cambios. Bueno, ahí es cuando nosotros vamos a decir que los precios llegaron a corregir hasta ese punto y luego se presentó un cambio en la tendencia, ¿listo? Ok, Alfredo, ok,
podemos aplicar el Fibonacci hoy como ejemplo. Listo, dale, perfecto. Entonces, bueno, después de las características, Alfredo, hacemos tu ejemplo de decide una vez Eugenio, te enseño o, bueno, aprendes cómo vamos a poder tomar el Fibonacci para las entradas. Entonces, listo, ya sabemos. Si llega al nivel 61.8 y no lo llega a romper, es decir, que rebota, ya sea en una tendencia alcista o una tendencia bajista, lo que decimos es que efectivamente fue una corrección de la tendencia, o sea, simplemente fue hasta ese punto. Pero si la llega a sobrepasar, nosotros lo que vamos a hacer es que tenemos más confirmación de que se va a presentar un cambio de tendencia o que ya tenemos la confirmación de un cambio de tendencia. ¿Por qué no digo que se llega a presentar hasta el 61.8? Es decir, que si lo cruza, no digo al 100% que es un cambio de tendencia, porque puede que las cotizaciones sigan bajando, pero luego se presente un nivel significativo donde reboten las cotizaciones y vuelvan a entrar entre el rango del 61, bueno, entre el 61.8 al 23.2 o al 38.1 del 38.2 del Fibonacci. Igualmente ya lo vamos a ver en un ejemplo. Sirve tanto para gráficos de largo plazo como de corto plazo, es decir, que si ustedes les gusta hacer scalping, van a poder realizar efectivamente, van a poder utilizar Fibonacci sin ningún problema. La recomendación, denle datos al gráfico o a la herramienta, porque así ustedes van a poder identificar de una mejor manera los posibles cambios de tendencia. Entonces, es algo, la verdad, bastante significativo. La gran ventaja que pena con ustedes de Fibonacci es que nos va a permitir colocar más de un Fibonacci, es decir, dos o más Fibonaccis en el mismo gráfico. ¿Y esto por qué se utiliza? Es para poder encontrar interceptos entre niveles de Fibonacci del corto al largo plazo, que estos interceptos nos van a decir es que son niveles mucho más significativos. No se preocupen, más adelante lo vamos a ver. En sí, también los niveles de Fibonacci van a representar los soportes y resistencias más significativos en un gráfico, sobre todo si se está utilizando el gráfico de velas japonesas. Por supuesto, aquí no estoy diciendo que no funcione el gráfico de barras, de hecho el gráfico de barras funciona bastante bien, pero si ya miramos otro tipo de gráfico como el de área o el lineal, tenemos que tener en cuenta que estos gráficos solamente me están tomando los precios de cierre, no me están tomando ni la apertura, ni el más alto, ni el nivel más bajo, y adicionalmente con el gráfico de barras, de pronto no vamos a poder identificar bien las sombras, ya sea una sombra superior o una sombra inferior de las velas japonesas, mientras que las velas, ya con información de las velas, vamos a poder identificar patrones individuales, duales, bueno, de tres o más velas. Entonces, claro, les recomiendo que utilicemos Fibonacci en bueno, velas japonesas con Fibonacci, es una buena combinación y que adicionalmente dicho nivel de soporte y resistencia se va a poder volver a utilizar en el futuro. Entonces, ¿qué significa? Que si nosotros vamos a identificar niveles con Fibonacci, vamos a poderlos ver reflejado en las cotizaciones de aquí en adelante. Entonces, es como las características. Ahora bien, ¿cómo vamos a empezar a utilizar el indicador o el instrumento? El retroceso en sí inicial lo vamos a empezar a identificar en el 38.2. ¿Por qué? Porque el nivel del 38.2, si volvemos a nuestro gráfico, lo vamos a poder encontrar como la media de Fibonacci, o digamos casi ese punto medio. Por supuesto que el nivel más óptimo para hablar de un punto de equilibrio sería el nivel de 50, pero el nivel del 38.2, cuando estoy hablando de la media, es que me va a decir si se puede llegar a presentar una confirmación de la tendencia o si se puede llegar a presentar un cambio de la tendencia. Es decir, que el nivel 38.2 me va a funcionar como si lo llega a sobrepasar, hay mayor probabilidad, si lo llega a rebotar, como es en este caso, que las cotizaciones lo rebotan, es cuando nosotros decimos no, simplemente hay menor nivel de probabilidad de que se presente ese cambio de tendencia. Entonces hay que tener cuidado con el nivel 38.2. También funciona sobre cualquier periodicidad, pero con un menor, digamos que a medida que le damos menos datos o gráficos ya muy cortos, pues va a ser menos efectivo porque, claro, la reacción de las cotizaciones va a ser mucho más rápida. Entonces, lo que les recomiendo es que en este caso, si van a utilizar el retroceso de Fibonacci, lo combinen con medias móviles exponenciales. Así van a tener resultados y adicionales señales en el corto plazo mucho más eficientes. En sí, también existen estrategias con las que no importa si la tendencia acabó o no existe, dado que Fibonacci nos va a permitir identificar esas lateralidades como, bueno, para tener en cuenta si es un momento de acumulación de distribución y adicionalmente para ver en qué punto va a romper la tendencia para ganarnos esos niveles. Y nuevamente, vuelvo a recordar, lo ideal son las 150 velas o los 150 datos. ¿Que tienen que ser 150 datos? No, no necesariamente. Esto ya viene desde un aspecto bastante subjetivo. Entonces, listo.
volvemos a nuestro MetaTrader 4. Entonces, para el caso de Alfredo, vamos a mirar las cotizaciones, pero con referencia a Brent. Digamos que miremoslas con respecto al Brent. Entonces, aquí nosotros vamos a poder identificar dos puntos. Tenemos una tendencia bajista que marcó desde el inicio del año. Es decir, que estamos hablando desde el mes de, si a finales del mes de enero, bueno, no, yo diría que efectivamente al inicio exactamente del año. Entonces nosotros ya sabemos que se presentó esta tendencia bajista, pero que actualmente las cotizaciones están presentando ese rebote, ¿cierto? Nosotros hemos visto el análisis por parte de los precios. Entonces, ¿qué es lo que primero vamos a hacer? Vamos a contar velas. Es la recomendación más relevante que yo les voy a dejar. Tenemos alrededor de 74 velas, de 77 velas. Yo diría que hasta este punto sería la verdad lo más corto que le podríamos dar a Fibonacci, pero sobre todo porque lo estamos utilizando en una temporalidad de un día, es decir, diario. Entonces aquí simplemente cogemos, tomamos máximos con respecto a mínimos, ubicamos y ya tenemos nuestros primeros niveles de Fibonacci. Entonces, recomendación inicial, de manera, digamos que general, ustedes van a poder encontrar que Fibonacci les va a aparecer con un color un poquito claro, entonces de pronto no lo van a ver en primera instancia. Recomiendo que resalten niveles y efectivamente ahí permitan aplicarlos sin ningún inconveniente, pues para verlos de una mejor manera. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando del Fibonacci en una tendencia bajista, como nosotros lo ubicamos con su tendencia a la baja, wow, aquí me cometí fue un error porque veo que aquí no tenía que dejarla resaltada, sino que tenía que dejarla un poquito más delgada, dado que el que tienen que resaltar, que espero con ustedes, es el nivel, los niveles de Fibonacci. Eso, ahora sí, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a empezar a utilizar? Fibonacci, sobre todo el retroceso, que es el que están viendo en estos momentos, es ver cómo se están comportando esas últimas cotizaciones con respecto a la tendencia que ya están identificando previamente. En este caso, es una tendencia bajista, donde ya las cotizaciones, como podemos ver, han presentado un rompimiento en el nivel 23.6, 38.2, 50, pero como podemos observar, no han logrado digamos que acercarse siquiera al nivel del 61.8, que es alrededor de los 50.97 dólares. Claro, si nosotros volvemos a coyuntura internacional, ya sabemos que la OPEP predice que el Brent va a llegar a esos precios hasta el 2021, es decir, alrededor del mes de junio, el mes de julio del 2021. Pero si lo miramos desde el aspecto gráfico, vamos a poder ver que igualmente aún están bastante lejos, o sea, ni siquiera lo han tocado luego de sobrepasarlo antes de que se presentara la guerra de precios entre Irán, entre Arabia Saudí y Rusia, es decir, estamos hablando de del 6 de marzo. Entonces, claro, entonces, ¿qué significa esto? Que los precios están muy lejanos a intentar sobrepasar las cotizaciones. Entonces, no tenemos ningún cambio significativo, es decir, que esta tendencia, esta corrección de la tendencia bajista, pues no tiene aún los motivos suficientes para mantener o digamos que para seguir presentando crecimientos. De hecho, si nosotros observamos las últimas cotizaciones, ¿qué es lo que estamos viendo? Que las cotizaciones han salido del nivel de 50, que a medida en que estas van siendo cada vez más positivas, es decir, que van sobrepasando los niveles es cuando vamos a tener la confirmación de los cambios de tendencia, pues en este punto nos está diciendo, no, los precios no tienen la suficiente fuerza para llegar a acercarse a los 51 dólares, pero incluso que el nivel de los 44 dólares para, en este caso, del Brent, son un nivel bastante agotador para la tendencia actual. E incluso, si miramos el indicador de la AX, lo que tenemos es fuerza bajista, es decir, que tenemos una tendencia a la baja y que esa tendencia a la baja tiene cada vez más fuerza. Entonces significa que se puede llegar a presentar una corrección de una mayor manera. Pero bueno, esto es en una temporalidad diaria. ¿Qué es lo que pasa si nosotros lo utilizamos ya en una temporalidad de 1 hora o de 4 horas? Lo importante es que si lo llegamos a utilizar en este margen de tiempo, nosotros estemos analizando el número de datos que más nosotros le podamos dar a la tendencia. Entonces, nuevamente, contamos cuántos datos estamos tomando, alrededor de 138 datos. Es decir, que en este caso tenemos más que en el largo plazo, entonces significa que la lectura del Fibonacci puede llegar a ser un poco mucho más relevante. Obviamente, si miramos una temporalidad diaria a 1 hora, pues bueno, es una brecha bastante grande. Pero aquí lo que queremos mirar es un poco más el corto plazo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a poder identificar? Que las cotizaciones no lograron sobrepasar el nivel 23.6, es decir,
que si lo colocamos con respecto al nivel de precio, alrededor de los 41.20 dólares, entonces eso implica que las cotizaciones no tienen las fortalezas necesarias. E incluso si lo miramos con respecto al máximo que se marcó, estamos ubicando alrededor de los 41.40 dólares. Entonces significa que el petróleo con referencia a Brent no tiene incentivos para presentar una corrección de la tendencia. Es decir, que este pequeño retroceso apuntaba a que efectivamente fuera un freno de todo ese movimiento bajista, pero de hecho en este punto nosotros no podríamos tener los suficientes motivos para tomar una posición compradora. ¿Por qué? Porque ni siquiera ha sobrepasado el nivel 23.6. En el caso que lo llegara a sobrepasar, tendríamos que mirar esa posible posición al alza, es decir, o posición en compra o bueno, en largo, alrededor de que llegue a cruzar no solamente el nivel del 38.2, sino que intente sobrepasar el nivel del 61.8. ¿Por qué? Porque como podemos ver ya el nivel del 61.8 nos está diciendo que los precios han retrocedido pues efectivamente 61% de la tendencia previa, es decir, de la tendencia bajista. Entonces, en este caso, nosotros no tomaríamos posición. Bueno, ahora que estoy viendo, Alfredo, me estabas preguntando, era específicamente con el WTI. Si nosotros miramos el WTI en una temporalidad de 4 horas, wow, aquí sí no vamos a tener el mismo número de datos, la verdad, estamos hablando que solamente tenemos alrededor de 38 velas. Ustedes sí pueden llegar a pintar Fibonacci de esta manera, sí lo pueden llegar a hacer, vamos a tratar de darle el mayor número de datos, pero claro, ¿qué significa esto? Y eso que tratando de acomodarlo con respecto a la sombra superior. Lo que podemos ver es que efectivamente las cotizaciones pues simplemente están mostrando como ese pequeño retroceso, de hecho es un retroceso bastante fuerte por parte del WTI. ¿Por qué? Porque llegaron a sobrepasar el nivel del 23.6, es decir, en cotizaciones, lo que estamos hablando es que alrededor de los 38 dólares, pero fue un falso rompimiento por parte de los precios, porque como podemos ver, lo rompe con una vela de gran cuerpo, es decir, una vela blanca, pero la siguiente vela es una vela negra, de hecho también, de hecho sí, es una vela de fuerza, porque no tenemos sombra superior ni inferior marcada, entonces significa que esto es un falso rompimiento. Entonces, por parte del WTI, en este punto del dato, me estaría dando más de información de que va a ser una posición vendedora que compradora. Entonces, en este caso, nosotros lo que podríamos hacer es tomar una posición en corto. E incluso, si miramos las medias móviles o la media móvil de 40 periodos, vemos que cruzó de arriba hacia abajo los precios. Entonces, esto es señal vendedora, pero lo interesante es que actualmente la fuerza que domina esta tendencia no está definida. ¿Por qué? Porque a pesar de que la línea de la X está entre el nivel del 20 y 40, bueno, que se está a punto de entrar al nivel de 20 y 40, entonces podríamos decir que hay incentivos de fuerza, sí, pero no hay una fuerza definida. ¿Por qué? Porque tanto los vendedores como los compradores están por fuera del nivel de 20, es decir, entre el 20 y el 0, esto es zona de no definición o de no tendencia. Entonces aquí lo importante es ver cómo se presenta este cruce. Si en este cruce la línea del DI menos vuelve a entrar entre el rango entre el 20 y el 40, y lo que nosotros vamos a decir es que se está presentando nuevamente dominio vendedor. Es decir, que aquí vamos a tener la confirmación de que no se va a presentar esa corrección por parte de las cotizaciones. ¿Listo? No sé, Alfredo, si también pues te quedó claro por tu parte, Eugenio. No sé si dice cómo tomar o, bueno, salir y entrar posición con respecto al Fibonacci o digamos que en ese punto. Entonces, otro punto que también quiero hablar con respecto a Fibonacci, que qué, bajo qué activos, digamos, porque esto también es una pregunta como interesante, porque nosotros hay veces decimos como Fibonacci puede funcionar en algunos otros activos, en otros no. La ventaja de todos los indicadores técnicos que están construidos bajo procesos meramente matemáticos, como es en el caso de las ondas de Elliott, y bueno, más que todo Fibonacci, en sí funcionan con cualquier activo. O sea, siempre y cuando el activo nos brinde la información de datos, nosotros vamos a poderlo utilizar sin ningún inconveniente. Vale, Alfredo, me alegra mucho que te haya quedado claro. Entonces vamos a mirar otro activo. Vamos a mirar, de hecho, miremos el Standard & Poor's, Standard & Poor's 500. Y de hecho aquí tenemos un gran ejemplo, que es este retroceso, pero quiero mirarlo más, es en una temporalidad diaria, tenemos una pequeña corrección en este punto. No recomiendo mucho utilizar Fibonacci porque la tendencia alcista es, la verdad, completamente definida. Esto es simplemente una corrección por parte de las cotizaciones. Tal vez en un gráfico de una hora
con respecto al Standard Poor's, vamos a poder ver este retroceso que sí me gusta un poco más. Entonces, primero, contamos el número de datos. Tratamos de darle los datos más, digamos, el mayor número de datos por parte de las cotizaciones. Entonces, pues la verdad es que el rebote de la tendencia se ve en este punto, en alrededor de los 3.306. Entonces, simplemente tomamos el Fibonacci, lo ubicamos, si quieren colocarlo hasta el punto, no hay ningún problema. Por mi parte, por costumbre, siempre lo estoy moviendo un poquito más a la izquierda, pero ahí lo ubicamos. Y de hecho, ya nos está dando bastante información por parte del índice de las 500 empresas. ¿Qué es esa información? Que actualmente se están enfrentando al nivel 38.2, que como podemos ver, se presentó un rompimiento, trató de ser verdadero, pero luego fue un falso rompimiento. Luego las cotizaciones ya están presentando momentos alcistas. De hecho, si colocamos el nivel de precio, vemos que son los 3.407 dólares. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Que este es el siguiente reto por parte del Standard Poor's. Claro, ¿cuál es la gran ventaja? Que estamos durante sesión asiática y normalmente durante el inicio de la sesión asiática de la siguiente jornada en sí el índice de las 500 no va a presentar fuertes movimientos. Entonces, significa que durante la sesión asiática no vamos a tener grandes movimientos, pero tal vez durante la sesión europea y por supuesto que al inicio en Wall Street vamos a ver que las cotizaciones sí van a presentar fuertes movimientos. Entonces, ¿qué significa esto? Que algunos traders en este punto lo que van a tener en cuenta para tomar sus posiciones va a ser el inicio de la jornada. Entonces, ¿cuál es una buena manera que nosotros vamos a poder combinar este tema de Fibonacci? Vamos a poder combinar con medias móviles, como lo estamos viendo en este momento, con ADX, que también lo estamos viendo en este momento. De hecho, la ADX nos está diciendo, no, eso es dominio completamente comprador. Vemos que las cotizaciones sobrepasan el nivel 23, quieren sobrepasar el nivel 28. La media móvil nos está diciendo, no, cruzamos los precios de abajo hacia arriba. Es señal compradora, pero en este punto lo que les voy a recomendar es que utilicemos un indicador adicional que debido a que hace poco reseteé MetaTrader, pues no lo tengo instalado, pero que ustedes van a poder también tener acceso es a través de Markets. eh, bueno, acceder como, ¿cómo lo podría explicar? Como al Play Store o la App Store de MetaTrader 4. Aquí ustedes van a poder encontrar muchísimos instrumentos y de hecho si ustedes quieren saber más con respecto a todo esto, en diferentes webinars que hemos realizado explicamos cada uno de estos puntos. Entonces, digamos que no, para que no se pierdan ninguna parte de contenido o de información. Pero bueno, mientras me va cargando aquí un poco, que debido a todo este tema del webinar, pues me está consumiendo bastante red. Entonces, lo que les voy a recomendar es que instalemos la herramienta del pivot o la herramienta del punto pivot. En lo personal, considero que la combinación con respecto a Fibonacci y el punto pivot va a ser uno, digamos, de esas hermanas bastante poderosas en el mundo del trading. ¿Por qué? Porque cuando nosotros encontramos los niveles de Fibonacci, que como lo hemos visto, lo estamos planteando desde el inicio del mes de septiembre, con el punto pivot lo que vamos a ver es analizar esos niveles que me está marcando la jornada del día para ver cuál va a ser el impulso de la tendencia. ¿Por qué? Porque normalmente durante la sesión asiática vamos a ver esos primeros momentos del mercado. Si nosotros miramos que está por encima o por debajo del punto pivot, ya vamos a tener información de que puede llegar a ser un dominio comprador, puede llegar a ser un dominio vendedor y con Fibonacci lo que vamos a encontrar es que si llega a ser, en ese caso, un dominio comprador y vemos que las cotizaciones se están enfrentando a nivel 38.2, vamos a poder colocar un buy stop o un sell stop, digamos en este caso sería un buy stop, en ese nivel que me determine la primera resistencia del punto pivot. ¿Por qué? Porque cuando yo lo determino en ese nivel, ahí nosotros vamos a tomar una posición de una mejor manera. Bueno, en este caso creo que MetaTrader se me está congelando un poco. Ahí sí me disculpo, bueno, de primera mano debe ser pues, el consumo de red o el consumo de internet, pero bueno, digamos que ahí vamos a mirar si podemos ya brindar, bueno, un poquito más de información. Igual, mientras me va cargando MetaTrader, ¿cuáles son los puntos que vamos a tener en cuenta con respecto a Fibonacci? Funciona en cualquier marco de tiempo y casi en cualquier instrumento. Entonces, aquí es que ustedes lo empiecen a implementar de diferentes maneras y que adicionalmente pues lo empiecen a utilizar y a, bueno, más que todo a implementar en sus propios sistemas de trading. ¿Por qué? Porque Fibonacci
nos va a ayudar para identificar soportes y resistencias, pero más que todo para poder entender cómo se está presentando el comportamiento de las últimas cotizaciones, dado que Fibonacci lo que está tratando de hacer es mostrarnos los precios del ayer para compararlos con respecto al precio de hoy, es decir, los datos históricos más, bueno, los más anteriores con respecto a los niveles actuales que están marcando las cotizaciones. Es altamente peligroso realizar trading solamente con las señales otorgadas por parte del indicador. Ya vimos cómo funciona con respecto a la de X, ya vimos cómo funciona simplemente con una media móvil simple de 40 periodos, es decir, que si utilizan exponenciales también les va a funcionar, que si utilizan las medias móviles o aisladas también les va a llegar a funcionar sin ningún problema. Vamos a ver si ya MetaTrader nos respondió. Ok, perfecto, ya aquí nos respondió, digamos que por parte del WebTrader, como pueden ver son como aplicaciones que son de diferentes desarrolladores que trabajan, bueno, ofreciendo estas aplicaciones. Vamos a poder encontrar tanto apps gratuitas como apps de costo. Aquí lo que yo les recomiendo es que simplemente lo cambien porque es, bueno, si tienen MetaTrader en español les va a salir gratis, si no lo coloquen como free, pero digamos que la herramienta que más les voy a recomendar va a ser PZ Pivot Point. La verdad me parece una de las herramientas más, digamos que más utilizadas, y el Camarilla Pivots. El Camarilla Pivots, lo que me gusta a comparación del PZ Points es que nos está mostrando los datos históricos, es decir, no solamente nos está mostrando el punto pivot de un día, sino que simplemente vamos a poderlos ver es de todos los periodos anteriores. Entonces aquí, como pueden ver, simplemente le di descargar, ya me acaba de instalar por parte de la plataforma y en la parte del navegador o el navigator ustedes van a poder encontrar la herramienta. Hay algunas veces que se instala con un Expert Advisor, en este caso no lo tenemos instalado con un Expert Advisor, sino que está en la parte de Markets en los indicadores. Entonces simplemente dejamos que la herramienta ejecute, tengamos en cuenta que el punto pivot va a ser el nivel 3 y mantenemos o efectivamente lo ejecutamos. Entonces, claro, aquí de hecho ya estamos viendo información bastante interesante. Nos vamos a acercar para ver las últimas cotizaciones. ¿Qué es lo que podemos ver? Que el punto pivot inició o las cotizaciones iniciaron por encima del punto pivot. Entonces, ¿esto qué significa? Que la primera tendencia que domina el mercado es alcista. Entonces, esto aquí ya nos está dando, es, digamos, ese punto que les estaba mencionando anteriormente. Ya sabemos que los movimientos van a ser al alza, entonces significa que la sesión asiática va a poder marcar inicialmente, porque obviamente se puede llegar a presentar un aspecto fundamental que me cambie la tendencia, pero los va a marcar inicialmente al alza. Entonces, simplemente lo que voy a hacer yo es que voy a tomar la primera resistencia para poder mirar primero cuál es el nivel de precio y en este punto lo que voy a hacer es que voy a establecer la primera condición. Sobrepasa el nivel del 38.2, lo sobrepasa. Entonces, marcamos nuestro nivel y ya en este momento lo que vamos a hacer es que vamos a colocar una nueva orden en el mercado, pero no va a ser una orden de ejecución, sino va a ser una orden pendiente donde nosotros vamos a determinar que se ejecute al nivel de precio de los 3.431.70 dólares, colocamos stop loss, colocamos take profit, ejecutamos y esperamos. ¿Listo? Ahí esa es la manera como nosotros vamos a poder utilizar pivot con respecto al, bueno, con respecto bueno, al punto pivot con respecto al retroceso de Fibonacci. Y adicionalmente, de hecho, si ustedes toman la posición con respecto a ese nivel, pueden llegar a determinar su primer take profit del 61.8 de Fibonacci para empezar a jugar los niveles de Fibonacci como soportes y resistencias. Entonces, pues espero que esta información también les haya gustado. La verdad, cómo podemos combinarlo con respecto al punto pivot. Sé que el gráfico puede ser un poco enredador en información porque tenemos muchos datos, pero mientras ustedes sepan implementar o bueno, sepan interpretar cada una de esas herramientas, va a ser más sencillo para ustedes y sin duda alguna va a ser más sencillo para la operativa. Entonces, ya con esto llegamos a el final de este webinar. Espero que les haya gustado bastante. La verdad, igualmente, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, por favor, déjenme su comentario mientras les estoy dejando aquí la información de Tania León, que es la Senior Account Manager del broker Equity. No estoy seguro si Simón les compartió a través del chat la información de contacto. Igualmente, lo pueden contactar como simon.barragan@equityconsultants.com o simon.barragan@equity.com. Ustedes pueden comunicarse con él a esos dos correos. Y igualmente también les dejo mi información por parte del Distrito Financiero, si ustedes quieren saber más con respecto a nuestros cursos de trading
y pues digamos que con respecto a toda la información también invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, así como por parte de las redes sociales del broker. Ok, Alfredo, nada, no, me alegra mucho que te haya quedado claro, la verdad. O sea, la idea de estos webinars es que ustedes vayan aprendiendo poco a poco y que adicionalmente vayan complementando todos estos análisis. El día de mañana les voy a, bueno, en el siguiente webinar les voy a mostrar un poco más de información, no, bueno, con respecto al tema, pero adicionalmente a Fibonacci, porque hay algo que también quiero que, digamos que lo vamos a mencionar aquí rápidamente en estos últimos minutos. Igualmente, si alguien tiene alguna pregunta, por favor me la puede dejar sin ningún inconveniente, y es utilizar no el retroceso de Fibonacci, sino el abanico de Fibonacci. Es otra herramienta que tenemos por parte de MetaTrader, pero entonces en este caso lo que voy a hacer es que voy a eliminar todos los instrumentos que tengo y vamos a buscar un activo que me esté mostrando una tendencia alcista, tal vez el dólar con respecto al yen japonés. Y aquí lo que nosotros vamos a utilizar es en la parte de Fibonacci lo que se conoce como el fan o el abanico. En sí, el abanico, lo que nosotros vamos a poder es identificar o analizar cómo se están comportando esas últimas cotizaciones, pero siempre y cuando no se estén presentando retrocesos tan significativos. ¿Por qué? Porque para mirarlo ya desde un punto de vista más profundo, para eso utilizamos siempre el retroceso. Pero en el caso en que nosotros identificamos la tendencia y no vemos un retroceso tan marcado como en este punto, vamos a poder utilizar el abanico para identificar cómo se están presentando los movimientos actuales de una cotización de acuerdo a una tendencia marcada. Como podemos ver, no es una corrección tan definida, dado que si utilizamos Fibonacci o el retroceso, vamos a ver que simplemente nos está diciendo como no, se está presentando tal vez un toque hasta el nivel de 50, pero no hay un posible cambio. En cambio, si utilizamos de vez en cuando el abanico para estas situaciones, vamos a poder ver que también tiene los niveles de 38.2, 50 y 61, no tiene el nivel del 23 ni del 100, para ver si efectivamente se puede llegar a confirmar ese primer cambio de tendencia. Entonces, en este punto, ¿qué es lo que vamos a ver? Que las cotizaciones están oscilando entre el 61 y el 50, este espacio. Entonces, significa que se puede llegar a presentar una corrección de la tendencia, pero lo que vemos es que los precios están volviendo al nivel de 50. Entonces, ¿esto qué significa? Que se puede llegar a presentar es simplemente una pequeña corrección. Esta justificación es una corrección de la tendencia, donde los precios van a tratar de mantener o van a continuar con ese movimiento alcista. ¿Listo? Entonces, ya esto es como un valor agregado, igualmente más adelante en otro webinar, porque si el retroceso solo fue un webinar completo, créanme que el abanico también va a ser un webinar completo. Entonces, pues no siendo más, les agradezco a todos ustedes por su participación. Nos veremos en un próximo webinar. Igualmente estoy agradecido con todos ustedes. Me voy despidiendo por parte de Andrea, de Alfredo, de Andrés, de Jaime, de Eduardo, de Eugenio, de Félix, de Raúl. Un saludo a Raúl. Por parte de Estefanía, de Rildo, de Paula, bueno, de muchas personas. Muchísimas gracias a ustedes por su asistencia. Nos veremos en un próximo webinar, recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente soy analista senior del Distrito Financiero y no siendo más, les deseo a todos ustedes una feliz noche y nos veremos en un próximo webinar. Hasta luego y felices trades para todos.